Hola, ¿qué tal? La idea es realizar mediante un software especializado la medición de la concentración y de la polarización. Ya había videos que habíamos hecho con anterioridad sobre estos dos temas, sin embargo no les habíamos puesto explicaciones mediante voces, etcétera. En este sentido nos parece pertinente seguir insistiendo en el tema, dado que la gran variedad, la gran batería de test o de medidas, mejor dicho, de concentración realmente es significativa, y lo mismo sucede con los índices de polarización. El caso que vamos a tratar son los datos de El Salvador, datos de países centroamericanos, es decir, tomaremos en cuenta los datos de estos seis países centroamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En este caso solamente voy a tomar los datos del EPWT, la versión 4, los datos extendidos del PWT, la versión 4, trabajados por Marchetti y Duncan Foley, y solamente voy a tomar el 63, 1963 y 2010, que en algunos casos incluso es estimado. Si hay un ruido de fondo, son unos loros que en la Universidad Centroamericana de San Salvador existen y pueden sonar un poco de fondo, ¿no? Pero damos de que no se escuchen mucho. Bien, entonces la idea es obtener medidas de concentración y de polarización para este conjunto de datos: países centroamericanos en 1963 y en 2008, 2010, porque hicimos una estimación para ese año. Bien, debo de decir también que los datos son recogidos por Elena Monterrosa. En ese sentido, mi agradecimiento para ella, ¿no? Bien, abrimos en ese caso, los datos están acá. Están los habitantes para los 6 países que ya mencionamos, 6 países, y los habitantes del 63, de 2010, trabajo del 63, 2010, capital del 63 y capital del 2010, el PIB, que le voy a poner otro fondo del 63 y del 2010, y luego con objeto de trabajar esto más adelante, el ingreso per cápita o el producto per cápita ponderado, porque después vamos a querer hacer unas funciones de densidad a partir de estos datos, y vamos a ponderar el ingreso per cápita por la participación en los habitantes que tiene cada país en el conjunto de la región centroamericana, de tal manera que este dato es una medida ponderada con los habitantes de ese país. En este caso es de Costa Rica, por tanto sería el peso que tienen habitantes en la región de Costa Rica multiplicado por el ingreso per cápita de ese país para ese año. Y lo mismo sucede con el 2010, y lo mismo sucede con la productividad ponderada 63 del 2010, y con el capital por trabajador ponderado para el 63 y para el 2010. Si hubiéramos hecho el ingreso per cápita sin ponderar, obtendríamos otros resultados. Conviene ponderarlo porque el peso de los países es diferente. Bien, vamos pues a mencionar algo muy importante. En primer lugar, los datos tienen que estar salvados en un archivo más o menos de estas características. En las filas están los individuos, los países, las regiones, etcétera.
cualquier ente donde se va a llevar la distribución, y en las columnas en este caso están los datos por año. Bien, de las diferentes variables, ya hemos dicho: habitantes, empleo, Producto Interno Bruto y antes capital. Bien, vamos entonces a mencionar que esto se guarda como texto delimitado por tabulación. En este caso le he puesto datos DAT3. Y ya teniendo claro eso, vamos entonces a abrir DAT, la versión de 2010. Ahí está, abrimos. En este caso está en USB, en la memoria USB, y nos vamos a lo direccionan donde esté, en este caso en todos los archivos, y ya hemos comentado que son datos DAT3, el título de ese archivo que está en tabuladores, con tabulaciones. Bien, son 6 los países. La primera fila incluye el nombre de las variables, y aquí están los tabuladores. Son en este caso 15 variables, 15 columnas, y son 6 los países, de tal manera que estábamos bien, correctos. He puesto simplemente el peso para diferenciar si se hiciera el cálculo sin ponderar el peso específico de cada país. Bien, vámonos rápidamente a mencionar así muy someramente las características. Archivo, simplemente nuevo, abrir, salvar como, salvar y salvar como, cerrar y salir. Editar, aquí tratas el menú sobre características del número de observaciones, ¿no? Aquí está el conjunto de observaciones. Aquí se pondrían cuántas nuevas observaciones quisiera uno extender en un momento dado. Si quisiera incluir incluso a Belice, pues tendría que poner ahí 1, etcétera. Y en general trata sobre la estructura de la muestra. Luego los índices de desigualdad de Atkinson, Gini, el índice de Dale, el índice entrópico de Dale, la razón de quintiles, la razón intercuartílica, el coeficiente de variación, la varianza de logaritmos, el logaritmo de la varianza, la desviación media relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego los índices de polarización, tenemos el índice de Watson, Foster, y el índice de Esteban y Ray. Luego hay características aquí que se pueden analizar de pobreza, de bienestar, descomponer en este caso los índices de pobreza. Hay incluso una opción para las matrices de transición. Hay la descomposición del índice de Dale. Aquí está incluso la descomposición de CB cuadrado, del coeficiente de variación, si no mal lo leo. Está también incluso el índice de bienestar de Atkinson. Luego aquí hay otros aspectos que analizan los autores. Este software está hecho por Duclos y otros autores, acerca de la redistribución, por ejemplo las transferencias por impuestos, o simplemente cómo se modifican estas medidas a partir de transferencias. Esto habla sobre índices de dominación. Yo esto lo desconozco. Luego está la curva de Lorenz, que compone al cociente de Gini, y aquí hay otras habilidades que tiene el software, porque se pueden calcular la función de densidad, algo que trataremos de hacer con los datos. Precisamente calculamos el ingreso per cápita ponderado, el capital por trabajo ponderado, la productividad ponderada, para calcular las funciones de densidad. Y aquí también está para cargar algunos archivos previos que se hayan realizado en este software. Bien, así mencionando muy por encima estos comandos, estas características, las posibilidades, las herramientas que tiene DAT, vamos rápidamente a desigualdad. Vamos a calcular el índice de Gini, ¿de acuerdo? Y le ponemos el año de
el 63. En este caso quiero el índice de Gini de el ingreso por habitante. Ahí tenemos que la variable de interés es el PIB simplemente de 1963, y el tamaño de la variable, es decir, donde va a ser distribuida, será en este caso los habitantes de cada país. Hacemos el cómputo y tenemos que es del 25% grosso modo. Ahora hagamos lo mismo pero para el año de 2010. El PIB de 2010 y la población de 2010 para los países centroamericanos. Antes era 25%, recuerdo, y ahora es del 28%, prácticamente del 29%. Es decir, que tenemos un incremento del 25 al 29% del índice de Gini en términos de la distribución regional del ingreso. En rigor es del producto, pero bueno, estamos haciendo unas equivalencia en este caso. Bien, podríamos hacer lo mismo, solo por ejemplo, ahora para el caso de el capital por trabajador, tendría que poner el capital en este caso de 1963 y el empleo de 1963. Lo computamos y es del 26%, y hago lo mismo pero ahora para el caso del 2010. Nuevamente capital del 2010 y el empleo del 2010. Lo computamos y ahora es del 24%, de tal forma que antes en el 63 teníamos, según esto, según lo estoy poniendo aquí, teníamos un coeficiente de 26% y después ha caído ligeramente a 24%. Bien, aquí hay que ponderar que estamos tomando solamente los 2 años extremos, lo cual puede haber oscilaciones en algunos periodos y eso tiene que tomarse en cuenta. De cualquier forma, esos son los resultados que se podrían hacer incluso año con año, desde el 63 hasta el 2010, y aquí solamente estamos ejemplificándolo. Bien, vámonos con los índices de polarización. Cerramos aquí, vamos a calcular el índice de polarización otra vez para el ingreso per cápita. Desigualdad, polarización, Foster, la distribución, lo podemos hacer por dos, incluso por dos distribuciones. Aquí está el archivo de datos, ok. Ponemos entonces para comparar, fijarse el año de el PIB del 63 con los habitantes del 63 y luego el PIB de 2010 versus los habitantes de 2010. ¿De acuerdo? Estamos con el índice de polarización de Foster y Wolfson. Ahí está calculado. Para un año es de 28 y para el otro año es de 0,35. Esto evidentemente se podría hacer para los demás años y para las demás variables. ¿De acuerdo? Bien, me gustaría comentar alguna otra interesante función que se puede hacer en el caso de DAT. Y en este caso lo que vamos a realizar es la curva de Lorentz del coeficiente, en este caso de Gini. Nos vamos a curvas Lorentz. Podemos, recuerden, hacerlo mediante dos distribuciones. Yo lo haré en este caso de una a una. En el primer caso tenemos nuevamente el PIB del 63 versus los habitantes del 63 y hacemos la gráfica, dibujamos
Y en herramientas, en propiedades, decimos que dibuje también la línea de 45 grados. Fijarse que tenemos estas curvas, aquí están. Vamos a intentar ponerlo ahora para el año del 63, el que ya está. Ahora vamos a ponerlo para el 2010. Vamos a ver. Cerramos aquí y ahora el PIB del 2010 con los habitantes del 2010. Graficamos y en propiedades recordar la línea de 45 grados. Bien, aquí observar con cuidado que la línea que está en verde, la curva de Lorenz que está en verde, es la del año del 2010 y la curva que está en rojo es la curva del 63. Como se puede observar, en efecto ha habido un incremento en esta parte de la desigualdad en las partes más bajas de Gini, y en las partes más no tan altas, pero sí en las partes intermedias altas, ahí se ha concentrado también el índice de Gini. Bien, esto puede hacerse y puede editarse de acuerdo a esta gráfica. No es nuestro caso, se pueden hacer más grandes las líneas, las leyendas, etcétera, etcétera. Pero esto ya es simplemente cosa de manipularlo y se puede hacer y tal, y se acabó. Bien, me interesa cerrar este video con las funciones de densidad, de tal manera que esta tiene para hacer las funciones de densidad. Sin embargo, en este caso con tan pocos datos suele dar problemas, así que prefiero saltarme esto y utilizar otro programa, en este caso el eViews. Bien, cerramos aquí. Nada más mencionar que en el caso del cómputo siempre se tienen aquí acumulados todos los cómputos de cada año y se pueden posteriormente salvar en formato HTML y después eso se puede exportar a Excel, etcétera, etcétera, y por tanto se pueden exportar los datos de concentración, de polarización y graficarlos, por ejemplo. Bien, por supuesto también se puede salvar el archivo en formato DAT. Le pondré por ejemplo aquí datos Centroamérica. Datos Centroamérica se guarda y de tal manera que con este proceso ya podemos editar y trabajar posteriormente estos datos ya propiamente sobre la plataforma de DAD o DAT. Bien, cerramos. Tomamos bien en cuenta que tenemos los datos aquí del 63 y de 2010 para las variables que ya hemos mencionado, y nos vamos ahora también a eViews. Para ello tengo en un primer momento tengo que guardar estos datos, pasarlos, exportarlos a eViews. Bien, estoy en eViews ya, de acuerdo. Aquí está el eViews. El fondo que tenemos acá, por cierto, es de los montes que están a un lado, a un costado de la ciudad de San Salvador. Son muy bonitos. A un lado, aquí a la izquierda, no se ve, pero está un volcán y es una ciudad muy bonita. Bien, hacemos entonces eso, abrimos eViews, estamos aquí, copiamos los datos, copiar incluso con sus rótulos, archivo, nuevo archivo, archivo de trabajo, le decimos que son datos sin estructura y son 6 observaciones. Nos vamos a rápido, grupo vacío, y ahí pegamos los datos, cerramos
Y ahora fijarse, vamos a hacer la función de densidad suavizada mediante kernel, en este caso de el pi per cápita del 63 y del 2010. Bueno, vamos a hacerlo del 63 primeramente. Ahí tenemos la gráfica, ahí tenemos distribución, tenemos la densidad de kernel, ponemos como especificación de suavizamiento, en este caso la normal, con 100 números para hacer la gráfica son más que suficientes. Y ahí tenemos el ingreso per cápita ponderado. Se puede observar que ahí hay, atención aquí en esta parte, en el 63 una moda, y tenemos algo que intenta ser una moda para estas escalas, cerca de 1000 o de 1.000.000. En realidad sería de 1000 porque los empleos están aquí a escala de miles, de tal manera que tendríamos que quitarle 3 ceros a esto. Bien, ahora vamos a hacerlo para el año del 2010, pero voy a aprovechar de hacerlo conjuntamente y hacer la comparación. Entonces hemos dicho que nos vamos a distribución, kernel, opciones, normal, y aquí nos dice todavía que si se rellena el área, y lo podemos hacer en múltiples gráficas, no, sino en una sola gráfica. Fijarse con mucho cuidado, porque tenemos en azul el kernel para el 63 y en rojo, o en rosa mejor dicho, el kernel para 2010. Es evidente que las dos modas, la función bimodal del 63 y la función bimodal del 2010, se desplaza hacia la derecha, de tal manera que la moda principal del 63 ahora pasa a estar en esta parte. De tener $500 pasa a tener cerca de 1000. Y otro conjunto de países que estaban, digamos, entre $1000 y han pasado prácticamente a duplicar a $2000 su producto per cápita. Entonces tendríamos una persistencia de dos grupos en un primer lugar, y que sí, en efecto, esos grupos, las modas de cada uno de ellos, se han desplazado hacia la derecha, como cabría esperar. Es decir, se ha incrementado el producto per cápita, en efecto, pero se ha mantenido la polarización, e incluso, si cabe, se ve más acuciada la polarización, y de hecho esto lo constatábamos con el índice de Wolfson en DAT. Bien, me interesa, para terminar este video, hacerlo con la densidad, las funciones de densidad, pero para la relación capital-trabajo. Nuevamente, pues tomo el KLP y KLP del 63 y del 2010, Open como grupo, gráfica, distribución, histograma, no, kernel sí, normal, rellenamos el área, ok, en múltiples gráficas no, en una sola gráfica. Y fijarse cómo la polarización, que estaba muy marcada en el año del 63, es decir, las composiciones de capital estaban bastante marcadas, estas empiezan a desplazarse a la derecha, pero parece ser que se atenúa un poco la polarización entre estos dos grupos en Centroamérica. En realidad debemos de tomar esto con cautela, porque estamos hablando de 6 países solamente. Esto debería de hacerse con muchos más países,
pero en cualquier caso sí que nos muestra un poco las grandes tendencias no solamente de la polarización, sino también de la concentración en estos años para los países centroamericanos. Se puede decir que en términos de la variable capital trabajo, una variable que refleja la tecnología, ha bajado un poco la polarización entre estos 2 años, del 63 al 2010. Habría, insisto, que ver qué sucede en el caso de la polarización, tomando todos los años y descartando en ese sentido que no sea que el 2010 sea un año muy particular donde haya caído y se haya disminuido la polarización. En cualquier caso, la concentración del PIB per cápita se ha incrementado, la polarización se ha mantenido, si bien ha disminuido según estos 2 años un poco. Bien, esta es la forma un poco de plantear el cálculo de concentración, polarización y funciones de densidad, estas últimas mostrando muy gráficamente la polarización dentro de una determinada distribución. Estas son características: la concentración, la polarización y en este caso la polarización medida con funciones de densidad son características de una distribución. ¿De acuerdo? Faltaría aquí plantear la movilidad, pero bueno, escapa a los objetivos de este video, que se ha extendido bastante, pero que ha querido plantear cómo se pueden calcular estas características con el software especializado de DAT y de EBIOS. Hasta la próxima.